Saludos a todos, amigos del canal. Si quieren ayudar al canal, denle like, comentario, la campanita. Si quieren hacer videos como el que estoy haciendo en vivo y en directo, les recomiendo utilizar la herramienta StreamYard. Si lo hacen a través de la descripción de mi canal, donde está el enlace, les dan el 10% de descuento. Mañana se conmemora el aniversario del Holocausto. ¿Y qué significa holocausto? Lo que significa esta palabra tiene mucho que ver con el exterminio sistemático de más de 6 millones de judíos por parte de los nazis, por parte del partido nazi liderado por Adolfo Hitler desde el año 1933 en Alemania. Hoy, el presidente de la Federación Rusa hizo alusión a esta conmemoración en vísperas de este evento, que es mañana. Hoy es 27 de enero. Ciudadanos judíos que ya en 1933 en Alemania, con la llegada de Hitler, ya los empezaban a apartar. Ya en el año 35, con la creación de la ley Nuremberg, aparecieron estas leyes que les quitaban su nacionalidad, su ciudadanía, y que no les permitían trabajar en diversas poblaciones. Los fueron de un momento a otro apartando. Si usted no demostraba tener sangre alemana o parentesco alemán, usted era apartado, usted era un sujeto del Estado, y toda esta pesadilla se inició con la llegada de Hitler en el año 1933. Hoy en Milán se vieron estas imágenes en la central de trenes de Milán. Miren cómo ven estas imágenes con los Simpsons antes de llegar a estos campos de concentración, y luego los ven ya uniformados con este uniforme de rayas. Este artista los pintó sobre las paredes de esta central para un recuerdo, para que la gente no se olvide de que este evento existió. Y como dice Vladimir Putin el día de hoy, que él busca con gran afán que esto no vuelva a ocurrir, y que quienes fueron culpables de este exterminio sistemático paguen por sus delitos, que estos delitos nunca prescriban, y que por eso él, cuando llegó a Ucrania el 24 de febrero del año 2022, lo hizo con la intención de desnazificar a Ucrania. Ahora, ¿qué significa desnazificar a Ucrania? Es que hay ADN nazi en Ucrania, hay ADN nazi en Alemania, en Polonia. Miren, mañana el aniversario también en el campo de concentración de Auschwitz, en Polonia, y no invitaron al embajador ruso ni a su comitiva a visitar este campo de concentración donde murieron millones de judíos, hombres y mujeres, que les decían: ve, ahí les entregamos una pasta de jabón y una toalla, ingresen para que se bañen, para que se duchen, y cuando abrían el grifo de estas duchas, lo que salía era gas, y ahí perdían su vida. Eran llevados luego en camiones. Yo me acuerdo cuando era estudiante del Colegio San José de la ciudad de Medellín, Colegio de La Salle, en los recreos yo subía a la biblioteca en el cuarto piso a ver estos libros así gordos, libros, una colección de libros sobre los campos de concentración en Alemania, y yo creo que yo vi miles y miles de imágenes de cómo utilizaban hasta sus pieles, les sacaban los dientes de oro, utilizaban las pieles para hacer lámparas, cómo les quitaban también a los judíos sus pertenencias. Esto fue una atrocidad. A propósito, la palabra atrocidad en hebreo
se llama Shoah, S-H-O-A, es la palabra catástrofe. Esto fue un verdadero Shoah en el que murieron 6 millones de judíos. Y hoy, Vladimir Putin dice, la mayoría de estos judíos pertenecían a la Unión Soviética. Por eso tanto le duele a Rusia y por eso este recuerdo trae para Rusia no solamente una memoria de algo que ocurrió, sino como algo que definitivamente se debe extraer de esta maldad, se debe destruir de raíz esto para siempre. Y parece que esta es la consigna de Vladimir Putin, según lo vemos ya ahora que casi se va a completar el primer año de guerra. Yo ahora que estaba viendo imágenes dolorosas, imágenes de verdad dolorosas, que no se pueden mostrar en este canal y en YouTube, precisamente porque el tema no es glorificar este dolor. Miren, yo en mi mente, algo pasó por mi mente hace unos minutos. ¿Quién pudo haber sido esta persona dueña de este uniforme? O que no dueña, sino que utilizó este uniforme con el número 1623, con la estrella amarilla, que era como los distinguían. Les ponían la estrella amarilla para discriminarlos, para no permitirles trabajar, para quitarles todas sus propiedades. El día de mañana es un evento muy importante, no solamente para los judíos, sino para Rusia. Vuelvo y repito, muchos de estos judíos pertenecían a la Unión Soviética. ¿Y por qué Putin quiere desnazificar ahora Ucrania si estos personajes, estas personas que tuvieron que ver con estas atrocidades ya han muerto? O si están vivos, ya tienen bastante edad. No porque él sienta esa necesidad de perseguir a estos ancianos donde estén que cometieron estas atrocidades, sino por precisamente el tema del ADN que ha pasado de abuelos a padres, de padres a hijos, de hijos, y así generación tras generación. Y esta ideología nazi se ha esparcido por todo el mundo. Lo vimos recientemente. ¿Ustedes creen que todos los ciudadanos alemanes están a favor del envío de estos tanques a Ucrania? Y yo me pregunto, los funcionarios que más hicieron presión para el envío de estos tanques, podríamos esculcar su pasado para ver quiénes de ellos tienen vínculos con hombres y mujeres de la época del año 1933 que tanto daño le causaron a los judíos. Con toda seguridad que encontraríamos ciertos nexos, pero ¿quién más que la Federación Rusa para estar en capacidad a través de su fiscalía para ubicar a esta gente relacionada con el nazismo, relacionada con ese instinto, ese deseo, como lo hicieron en Ucrania en los últimos 8 años, desde el 14, cómo discriminaban a estos rusoparlantes en Donbass, cómo inclusive ahora, el pasado año 2022, el actual presidente de Ucrania dio orden de quemar los libros en ruso, de fastidiar a los habitantes que escuchan música en ruso. ¿Cómo continúa este morbo en Ucrania aún en el año 2023? En este aniversario del día de mañana, Rusia va con toda contra el nazismo. Rusia destina parte de su presupuesto para promover la creación de un comité especial que busque precisamente erradicar el mal de la faz de la tierra, erradicar el nazismo. Aquí vemos a Putin reunido con el rabino de Rusia, Berel Lazar, con el presidente de la
comunidad de judíos de Rusia, Alexander Borodoy, quienes son conscientes y saben al pie de la letra todo lo que hizo la Federación Rusa por ayudar a los judíos y por acabar con el gobierno nazi que se inició en 1933 con la llegada de Hitler, que continuó en el 35 con la ley Nuremberg, que empezó el gran exterminio de parte del Estado contra los judíos en el año 1941. Se dio la orden de la creación de varios lugares de exterminio o campos de concentración, como por ejemplo el de Auschwitz, Birkenau, donde se va a ver, donde van a conmemorar este aniversario, donde no invitaron a Rusia. Hay otro que se llama Chelmno, Sobivior, Trebunka, Belzec, Magdanek, campos de concentración donde hubo un verdadero genocidio, donde a estos seres humanos se les trató peor que como algunas personas tratan a los animales. Encontré un corto video de alguien que representa realmente el sentimiento de los sobrevivientes de esta locura de la época de la llegada al poder del grupo nazi. Dice este hombre. Es una víctima del Holocausto y vamos a ver qué es lo que nos dice. Para bajar a los lavaderos. El comandante me preguntó cuántos años tenía. Me añadió unos años. Le dije que había nacido en 1924, aunque había nacido en 1926. Entonces nos llevaron a los barracones. Desconocíamos si eran los lavaderos o las cámaras de gas. De eso me di cuenta enseguida, porque muchos lloraban. Tenían miedo de que fueran las cámaras de gas, entonces no le di importancia. Y digo, porque me hubiese dado igual. Yo no vengo aquí hoy por usted, tampoco por mí mismo. Vengo aquí para recordar a mi familia. Porque yo perdí a toda mi familia. Soy el único sobreviviente. Todos fueron asesinados en diferentes lugares en el campo de exterminio del SEC. Perdí 16 miembros de mi familia. Estuve en el campo de Plaszow. Luego me trajeron a Mauthausen. Estuve de aquí para allá. Estoy muy triste. También estuve en el campo de trabajo de Linz, 5 de mayo de 45. Me dijeron los nazis: se acercan, salgan. Tienen que luchar contra los estadounidenses. Quieren que nos llevemos la cueva para salvarnos. 4 de mayo tiraron la dinamita en la cueva. Querían hacernos estallar. Pero estoy aquí. Cuando salí del campo de concentración, estaba enfermo, tenía tuberculosis y los médicos dijeron que no sobreviviría. Pero lo he conseguido, porque piensa usted que es bueno recordar, porque no se puede nunca olvidar. En Auschwitz fueron torturadas y asesinadas 14 o 15 mil personas y no podemos perdonar, no tenemos derecho a perdonar. Me debe recordar mientras yo viva, recordaré, solo la deuda puede perdonar. Es mi obligación, este es mi deber mientras yo viva. Es por eso que el presidente de la Federación Rusa dice que estos delitos, mientras él esté vivo, no van a proscribir. Mañana es el aniversario, 27 de enero, de una gran catástrofe, precisamente donde se trató de discriminar a un pueblo, como en Ucrania estaban discriminando a los rusoparlantes en el territorio de Donbass. La misión de Vladimir Putin es precisamente la de extirpar este mal para siempre de todo el territorio europeo. Amigos, muy agradecido. Los espero en el próximo video, 8:30 p.m. hora de Colombia. Y ya saben, si quieren hacer videos como este en vivo, en directo,
aprovechen StreamYard, es una buena aplicación, se la recomiendo. Saludos a todos.